Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más revolucionarios de la tecnología moderna, el Deep Learning o aprendizaje profundo. Y para hacerlo nos vamos a basar en un artículo que fue un antes y un después, publicado en 2015 por tres de sus grandes pioneros, Yann LeCun, Joshua Bengio y Geoffrey Hinton. Vamos al lío. A ver, antes de entrar en toda la teoría, pensemos en una cosa. El Deep Learning no es algo del futuro, para nada. Es la tecnología que hace que nuestro móvil reconozca caras en las fotos, la que convierte en texto los mensajes de voz que mandamos y la que consigue que los resultados de búsqueda sean tan buenos. Vamos, que lo usamos todos los días casi sin darnos cuenta. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Oímos el término por todas partes, pero ¿qué significa de verdad que una máquina aprenda en profundidad? Pues mirad, para entender bien esta revolución, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo a lo que había antes. Venga, pues empecemos por el principio. Y es que, para valorar el salto increíble que ha sido el Deep Learning, primero hay que entender por qué los sistemas de inteligencia artificial de antes, digamos, se habían quedado un poco atascados. El principal obstáculo, el gran muro contra el que se chocaban, era este. Los sistemas de antes no podían trabajar con datos en bruto. O sea, no podías darle una foto y ya está. Necesitaban que un ingeniero, un experto humano, diseñara a mano un extractor de características. Básicamente un programa que le dijera a la máquina, oye, fíjate en esto y en esto otro. Y aquí está la diferencia clave, el quid de la cuestión. En el método de toda la vida, los humanos tenían que elegir esas características. Busca bordes, mira si hay texturas de este tipo, fíjate en estos colores. Era un trabajo tremendo, muy artesanal y que había que rehacer para cada problema nuevo. El Deep Learning, en cambio, le da la vuelta a la tortilla. Aprende esas características él solito, directamente de los datos. El artículo pone un ejemplo que es genial para entender esto. A ver, un lobo blanco y un perro samoyedo. Se parecen un montón, ¿verdad? Pues un sistema antiguo al que un humano le ha dicho que se fije en cosas simples como pelo blanco u orejas puntiagudas, se haría un lío tremendo. La máquina necesitaba una forma de descubrir por sí misma ideas más complejas, como la forma del hocico o la expresión, sin que nadie tuviera que programárselas. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego la genialidad del Deep Learning. La solución no fue crear reglas todavía más y más complicadas, sino diseñar una arquitectura que pudiera aprender esas reglas por sí misma, construyendo el conocimiento en diferentes niveles. El concepto central se llama aprendizaje de representación. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es automáticamente. En lugar de que un humano le diga que es importante, la máquina lo descubre. El sistema aprende a representar los datos de la forma que a él le resulta más útil para resolver el problema. ¿Y cómo lo hace? Pues imaginemos una pila de módulos de capas. Cada capa coge la información de la capa anterior y la transforma en algo un poquito más abstracto, un poquito más complejo. Es como construir con bloques de Lego. Empiezas con piezas muy sencillas y acabas montando una estructura súper elaborada. Fijémonos bien en esto, porque es alucinante. Este proceso, en el fondo, se parece mucho a cómo funciona nuestro propio cerebro, nuestro córtex visual. La primera capa solo ve cosas muy básicas, como líneas y bordes. La siguiente capa junta esos bordes y empieza a ver patrones, como un ojo o una nariz. La tercera une esas partes para formar, por ejemplo, una cara. Y así, capa a capa, la idea se va haciendo más y más compleja, hasta que la última capa puede decir con mucha seguridad, esto es un samoyedo. Y quiero insistir en esto porque es lo más importante de todo. Nadie, absolutamente nadie, le dijo a la red que buscase bordes o texturas. Lo aprendió sola. Se dio cuenta de que esas eran las pistas más útiles para diferenciar unos objetos de otros, simplemente a base de analizar miles y miles de imágenes de ejemplo. Vale, pero ¿cómo aprende exactamente la red a hacer esto? El artículo usa una analogía que es buenísima. Imaginemos que los millones de ajustes que tiene la red por dentro son como un montón de mandos y palancas, y el error, lo mal que lo está haciendo, es la altura de un paisaje lleno de montañas y valles. Pues bien, el entrenamiento consiste en ir moviendo esas palancas poco a poco para ir siempre cuesta abajo, buscando el valle más profundo posible. Ese valle es el punto donde el error es mínimo. Muy bien, ya hemos visto más o menos el cómo funciona. Ahora vamos a ver el qué ha conseguido. Vamos a ver en qué campos ha tenido más impacto esta tecnología y qué arquitecturas concretas lo han hecho posible. Aunque hay muchísimas variantes, la verdad es que dos tipos de arquitecturas han sido las grandes estrellas de esta revolución. Las redes neuronales convolucionales, que solemos llamar CNNs, y las redes neuronales recurrentes o RNNs.
Las CNNs son, por así decirlo, las maestras de la visión. De hecho, están inspiradas en el córtex visual de los animales. Son unas máquinas en reconocer patrones en cosas como los píxeles de una foto o las ondas de un archivo de audio. Toda la magia que hay detrás del reconocimiento facial o de objetos en una foto es cosa suya. Las RNNs, por su parte, son las expertas en secuencias. Tienen una especie de memoria interna que les permite acordarse de lo que ha pasado antes en una frase o en un audio. Y esto es fundamental para entender el lenguaje, donde una palabra puede cambiar de significado según el contexto. La traducción automática, los subtítulos que se generan solos, ese es su terreno. Y el impacto ha sido brutal. Como podemos ver, desde el reconocimiento de voz o de imágenes, que ya casi damos por sentado, hasta la genómica, la conducción autónoma o el descubrimiento de nuevos fármacos. El deep learning no ha sido una pequeña mejora, no. Ha resuelto problemas que durante décadas nos parecieron imposibles. Y para terminar, el artículo no solo se queda en describir lo que había en 2015, sino que también se atreve a mirar hacia el futuro. Y lo que sus autores veían como la siguiente gran frontera es probablemente la idea más potente de todas. A ver, casi todos los éxitos que hemos comentado se basan en lo que se llama aprendizaje supervisado. ¿Qué significa esto? Pues que entrenamos a la máquina con millones de ejemplos que un humano ha etiquetado antes. Esta foto es un gato, esta otra es un perro. Funciona de maravilla. Pero claro, requiere un esfuerzo humano gigantesco para crear todas esas etiquetas. Y esta cita de los autores lo resume todo de una forma, es que es brillante. Un niño no aprende qué es un perro porque le enseñen 1.000.000 de fotos etiquetadas, aprende observando el mundo, viendo perros de todos los tamaños y colores y entendiendo por sí mismo qué es lo que tienen en común. Este es el gran objetivo, el santo grial de este campo, el aprendizaje no supervisado. La meta es crear sistemas que pueden, como hacemos nosotros, encontrarle el sentido a todo el caos de información del mundo sin que nadie les diga qué es cada cosa. Máquinas que descubran la estructura de la realidad por sí mismas. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es para quedarse pensando. La primera oleada del Deep Learning nos dio máquinas capaces de reconocer los patrones que nosotros les enseñamos. La próxima oleada podría darnos máquinas que descubran patrones que ni siquiera sabíamos que existían. El viaje no ha hecho más que empezar.